Que el Señor les bendiga. ¿Están bien? ¿Sí o no? Amén. Los niños, por favor, pueden ir a su clase bíblica. Antes que me olvide, que siempre me olvido de mandarlos allá. Van solos. Ahí está, muy bien. Saludarles, están con nosotros los pastores de Ayarís, Gastón y Roxana. Que el Señor les bendiga, un gusto que estén con nosotros. Y de Berín nos está visitando también el pastor Antonio. Póngase de pie, por favor, pastor Antonio. Un aplauso para él. Vino a compartir con nosotros. Gracias. Que el Señor te bendiga. Es una bendición que puedan acompañarnos. Vamos a la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces abra su Biblia en Josué capítulo 15, versículo 13. Josué 15, 13. Quiero compartirles una palabra del Señor que yo le he puesto como título: tienes que bajarte del asno. Dígale al de al lado: tienes que bajarte del asno. Al de al lado, no, no es que eres un asno, no. Tienes que bajarte del asno. Prende las luces, por favor. Que los hermanos me quieren ver porque soy tan lindo que no me ven con la... No se ve la Biblia. Ah, bueno. Hay hermanas que tienen problemas de vista, entonces le encendemos las luces para que... Ahora los vi a todos. Ahí está. Alejandra, Dios te bendiga. Qué bueno verte. Josué capítulo 15, versículo 13. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tienes... no sé. Diga conmigo, tienes que bajarte del asno. Ahí está. Leemos la palabra del Señor. Josué 15:13, mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imai, a Italmai. Eran todos, terminaban en Ai, eran todos familiares. Hijos de Anac, que era un gigante. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno. ¿Qué hizo? Y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev. Dame también fuentes de agua. Él entonces le dio la fuente de arriba y las fuentes de abajo. Oramos. Padre, gracias por todo este tiempo donde tu presencia nos ha ministrado de una forma muy especial. Hemos, Señor, deleitado nuestra alma y nuestro espíritu a través de la alabanza y la adoración, y hemos sido transportados a tu mismo trono. Gracias por recibirnos a través de la sangre de Cristo. Ahora abrimos tu palabra, Señor, porque queremos disfrutar de ella. Queremos que nos hables. Espíritu Santo, trae tu revelación, trae tu palabra, trae tu ciencia. Señor, acomoda nuestras vidas, desafíanos esta noche, porque queremos caminar conforme a tu voluntad y hacer lo que está en tu perfecta voluntad. Te damos toda gloria, te damos toda honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Otoniel y Axa habían heredado tierras, pero esta tierra era el Negev. Y este Negev era un desierto, y es lo que le había tocado. No había otra cosa, en la repartición le tocó y ellos lo aceptaron. Muchas veces nosotros, cuando miramos alrededor, parece que todo fuera desierto. Miramos nuestra casa, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestra economía, y parece que todo fuera desierto. Y hay una ley natural que dice: los desiertos no cambian. ¿Vale? Esa es la ley natural. Los desiertos no pueden cambiar. Los desiertos serán siempre desiertos. Pero hay otra ley, la ley espiritual, que dicen totalmente Isaías capítulo 51:3. Hay otra ley que dice lo contrario. Isaías 53:1. Cuando nosotros comenzamos a entender la ley natural
y nos acostumbramos a ver nuestro desierto, esa ley natural se vuelve una ley mental. Y esa ley mental se graba en mi mente y en mi corazón y dicen, las cosas no cambian, siempre serán igual. Mira al de al lado y dígale, tengo una palabra del diablo para ti. Dígale, tus cosas nunca van a cambiar. Eso es lo que dice el diablo. Es una ley natural y es una ley mental que cuando la creemos, dice, el desierto no va a cambiar. Entonces miramos, el desierto no va a cambiar. Pero Isaías 51:3, léanlo conmigo. Dice, ciertamente consolará Jehová a Sión. Consolará todas sus soledades. ¿Y qué? Cambiará su desierto en... Léalo de vuelta. Cambiará su desierto en y su soledad en el huerto de Jehová. O sea que la ley espiritual me dice lo contrario a la ley natural. La ley natural me dice el desierto no cambia. Mi ley mental me dice es imposible que cambien, pero hay una ley espiritual escrita en la palabra del Señor que dice tu desierto puede convertirse en un paraíso. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y cuando esto ocurra, cuando tu desierto se convierte en paraíso, la palabra del Señor sigue diciendo, y, ahí está otra traducción, pero dice, y se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Cuando eso cambie, cuando mi desierto cambie, dice la palabra, va a hallarme en alegría, gozo, alabanza y voces de cantos. Entonces, la ley natural te dice, tu desierto no cambia. Y la ley espiritual dice, tu desierto puede transformarse en paraíso. ¿Bajo qué ley te vas a regir? Usted tiene que tomar una decisión bajo qué ley va a seguir y a regirse. Ahora, dice Dios, va a cambiar tu desierto, pero tu desierto no va a cambiar hasta que el Señor haya consolado tus soledades. Eso dice Isaías. Consolará a Jehová a Sión. Y luego que consuele Jehová a Sión, entonces cambiará el desierto que parecía que no cambiaba. ¿Por qué Dios dice esto? Mi desierto, haga la mano así, diga, mi desierto no va a cambiar hasta que Dios consuele mis soledades. ¿Por qué el desierto muchas veces cambia? Porque Dios no puede consolarnos, porque no nos dejamos consolar en los tiempos de aflicciones. El Espíritu Santo quiere quiere que tú aprendas el consuelo de Dios en todos los momentos difíciles de tu vida. Si tú aprendes el consuelo de Dios en todos los momentos de tu vida, siempre tu confianza estará en Él. Y cuando aprendas a consolarte en Dios en todos los momentos de tu vida, entonces Dios va a transformar tu desierto en paraíso. ¿Se entiende? Amén. Ahora, Otoniel tenía una visión de las cosas. Él veía solamente el desierto y sabía que el desierto era el Negev y el Negev no podía cambiar por la ley natural. Por eso es que él pide tierras. Él mira al desierto y dice, no, quiere convencer a Axa. Él dice, mira Axa, vamos a intentar hablar con el viejo para que pueda darnos tierras, para que podamos labrar. Eso está en Josué 15:18. Y aconteció que cuando la llevaba, se la estaba llevando porque la había tomado. Y dice, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asna y Caleb le dijo, ¿qué tienes? La Biblia no muestra qué es lo que pasaba en el diálogo. ¿Qué irían hablando Caleb y Axa? Ella iba a montar en el asno, quizás él en otro asno, iban charlando. Y Otoniel le decía, mira, hay que convencer a tu padre. O quizás Otoniel iría renegando diciendo, pero este viejo, dice, encima que tomé la ciudad, encima que le saqué la hija encima, me da el desierto.
Encima que arriesgué mi vida me da la peor tierra. ¿Qué se cree este hombre? Y Axa lo escucharía y no sé qué le diría. Pero la Biblia dice que él la persuadió de que pidiese tierra. ¿Sabe que la persuadió? Yo no encontré la traducción literal del hebreo, no lo encontré. Pero sí encontré varias traducciones bíblicas que la persuadió significa la aconsejó, la convenció, le sugirió o le incitó. ¿Qué habrá sido? A ver, las mujeres que conocen las mujeres. ¿Habrá podido convencer Otoniel a Axa? ¿Le habrá sugerido, habrá aceptado alguna sugerencia a Axa de Otoniel? ¿Qué piensan? ¿Habrá podido incitarle a hacer algo? Qué complicado. Amén, dice. Si hubo un resultado, el resultado que logró Otoniel es que ella se bajara del asno. Dice, y ella se bajó del asno. Al bajarse del asno, esto le llevó a desatar una bendición futura sobre su vida. Mira al de al lado, dígale, si quieres un cambio en tu vida, tienes que bajarte del asno. No hay cambio si no te bajas del asno. Ella se bajó del asno y por consecuencia hubo bendición para ella. Ahora, ¿qué significa bajarse del asno? ¿Alguna vez escuchó bajarse del caballo? Significa bajarse el orgullo. Ya, hay que bajarse del caballo, hay que ser humilde, ¿no? ¿Sí o no? Eso es bajarse del caballo. ¿Qué es bajarse del asno? Bajarse del asno es dejar de ser terco. Es bajarse de la terquedad. Mira al de al lado, dígale, no seas terco. Al de atrás, dígale, no seas testarudo. Bajarse del asno significa dejar la testarudez, dejar de ser tosudo o tosuda, dejar de ser testarudo. Mientras estés montado en la terquedad, en tus cosas, en lo que tú crees, en tus propias convicciones, mientras estés montado en eso, no podrás obtener bendición. Tampoco escucharás al Padre, porque dice que Axa cuando bajó se acercó al Padre y el Padre dijo, ¿qué tienes? No puedes escuchar a Dios mientras estés montado en el asno de la terquedad. No puedes escuchar a Dios, no puedes obtener bendición de Dios. Dice, pastor, Dios no me habla. Estoy cansado de orar, pero Dios nunca me habla. ¿No será que estás montado o montada? Ahora tengo que decir montado o montada porque hay una ley que está diciendo que somos machistas en la Real Academia. Entonces, si yo le digo montada, me refiero a la mujer y al hombre, ¿no? Así lo digo montado y montada. Mientras sigas montado en el asna de la terquedad, no podrás escuchar la voz de Dios. No podrás escuchar la voz del Padre porque Él estará lejos. Hay una historia muy particular en Números 22. Mientras sigas montado en el asna de la terquedad, no podrás conseguir nada. Mira esta historia en Números 22. Mientras iba con ellos, está hablando de Balaam. Lo introduzco en la historia. El rey Balac mandó a llamar a Balaam, que era un profeta, y dijo, ven porque quiero que maldigas a este pueblo, y ese pueblo Israel. Y él ora al Señor, y el Señor le dije, no vayas con ellos. Y fue y le dijo, mira, Dios me dice que no vaya con ustedes. Entonces, los hombres se van. Y el rey le dice, no, vayan y díganle que le voy a dar todo lo que quiera. Vamos a duplicar el botín. Entonces volvieron todos otra vez. Y dice, mira, el rey dice que te vamos a dar todo. Y esto fue una tentación para Balaam. Dijo, bueno, yo puedo consultar al Señor a ver qué es lo que me dice. A ver, cuando vio la posibilidad de que había un poco más de dinero, dijo, puedo consultar. Entonces Dios le habla y dice, bueno, vete con ellos. Y en el versículo 22 dice, mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió en el camino. El ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra o asna, y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra o el asna vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada
desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas con cercos de piedra a ambos lados. Y cuando el asna vio que el ángel del Señor se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam, entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho donde no había hacia dónde volverse. Y cuando el asna vio que el ángel del Señor se echó al suelo con Balaam encima, entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra o al asna con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo: Balaam, ¿se puede saber qué te he hecho yo para que me hayas pegado 3 veces? Imagínense la situación, la burra está hablando. Y Balaam le respondió: te has burlado de mí, burra desgraciada. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado ahora mismo. La burra le contestó a Balaam: ¿acaso no soy yo tu burra, sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez yo he hecho algo así? Y él dice: no. Y el Señor abrió los ojos de Balaam, y éste pudo ver al ángel del Señor en camino y empuñado la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró su rostro en tierra. Cuando vives como un terco montado en el asna de la terquedad, caminas en la voluntad permisiva de Dios. Balaam caminaba no en la voluntad de Dios, sino que Balaam caminaba en la voluntad permisiva de Dios. Porque en la voluntad de Dios se aprende. La voluntad de Dios, se lo repito, se aprende. No fuimos diseñados para obedecer la voluntad de Dios. No sabemos. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios o tenemos que descubrir cuál es la voluntad de Dios. Porque venimos programados para hacer nuestra propia voluntad por el libre albedrío. Yo vengo programado con el libre albedrío para hacer mi voluntad, pero no vengo programado para hacer la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios yo tengo que aprenderla, tengo que saberla. Salmos capítulo 143, versículo 10, dice esto. Dice: enséñame a hacer, ¿qué? Tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a una tierra de rectitud. Yo necesito aprender a hacer, primero descubrirla y luego hacer la voluntad de Dios. Mientras más conozco de la palabra del Señor, mientras más aprendo cuál es su voluntad para mí, necesito aprenderla. ¿Me entiende? Hay personas que conocen la voluntad de Dios, la conocen porque la han descubierto. Pero ¿sabe una cosa? Estas personas que han descubierto la voluntad de Dios no saben cómo llegar a la voluntad de Dios. No lo saben. Y muchas veces se equivocan. ¿Por qué? Porque el salmista dice: yo voy a aprender, enséñame a hacer tu voluntad, pero que tu espíritu me guíe. Yo puedo descubrir la voluntad de Dios para mí y puedo aprender, Él puede enseñarme cuál es, pero necesito al Espíritu Santo para que pueda guiarme. ¿Cómo voy a llegar cómo voy a llegar a obtener esa voluntad? ¿Me entiende? ¿Sí? Entonces hay mucha gente que sabe lo que Dios quiere para ellos, pero no saben cómo llegar. A través de la palabra descubres la voluntad, pero a través del Espíritu Santo Él es el que te enseña cómo llegar a esa voluntad, para no equivocarte, porque eso habla de tiempo, de formas. Quizás Dios te quiere llevar al ministerio, pero no es el tiempo. Quizás Dios quiere darte algo, pero no es el tiempo. Lo has descubierto y lo quieres ya. Yo quiero esto ya porque Dios me lo mostró, pero ahí radica la guía del Espíritu Santo para ver por dónde vas a ir, cuándo lo voy a hacer, de qué forma. ¿Se entiende? Esto es la voluntad de Dios, pero también está la voluntad permisiva. La voluntad permisiva de Dios es diferente. Números capítulo 22, 32 dice, el ángel le dice: ¿no te das cuenta que vengo dispuesto a no dejarte pasar, porque he visto que tus caminos son malos? La voluntad permisiva de Dios es nuestra propia voluntad.
La voluntad de Dios es su voluntad, pero en la voluntad permisiva de Dios es mi voluntad, es mi libre albedrío. Allí opera y Dios permite que opere el libre albedrío. Entonces, hay cosas que Dios permite que yo haga, pero no significa, y escuche bien lo que le voy a decir, hay cosas que Dios permite que yo haga, pero no significa que sea lo que Dios tiene para mí. ¿Escuchó? Esa es la voluntad permisiva. Dios permite que yo lo haga, Dios permite que yo tome esa decisión, Dios permite la voluntad permisiva, pero no quiere decir que sea lo que Dios tiene para mí. Ahora, bajo la voluntad permisiva de Dios, somos responsables de nuestras propias acciones. Bajo la voluntad de Dios, Él es responsable, porque Él me llevó. Pero bajo mi propia voluntad, en la voluntad permisiva de Dios, yo soy responsable de mis propias acciones. Por consecuencia, no puedo culpar a Dios de las consecuencias que me traigan las decisiones o el camino por donde estoy andando. ¿Se entiende? ¿Se lo explico mejor o lo entiende bien? ¿Sí? Dios permite que yo haga cosas y Él no se mete porque yo puedo decidir. Pero las consecuencias me las voy a tener que aguantar yo. Porque yo estoy decidiendo no bajo la voluntad de Dios, sino bajo mi propia voluntad. Eso trasládelo a cada área de su vida. Todo lo que usted decida en su propia voluntad, las consecuencias serán solamente para usted. Pero el día de mañana no le reclame nada a Dios diciendo, Señor, ¿por qué? Dios te va a mirar y decir, yo te di la libertad, te di el libre albedrío para que tú escojas, para que tú hagas. Y por eso tiene las consecuencias. ¿Amén? ¿Sí o no? Balaán caminaba bajo la voluntad permisiva de Dios. Dios se lo permitió, aunque le había dicho primero que no. Pero Dios se lo permitió y dijo, ahora vas a ir allá y vas a hacer lo que yo te diga. Pero era la voluntad permisiva, por eso la ira de Dios, Dios se enojó. Pero si Balaam estaba en la voluntad permisiva de Dios, ¿por qué el ángel se lo pone? Si estaba permitido por Dios que vaya, ¿por qué el ángel se lo pone? ¿Sabe por qué? Porque si tus decisiones en tu libre albedrío o en tu propia voluntad va a afectar a algo más grande que tú, entonces Dios se va a oponer. Porque el futuro de Israel estaba en juego. ¿Me sigue? Si no, Dios no lo hubiera molestado, pero Él quería ir a maldecir a Israel. Entonces Dios se lo puso porque Él no podía ir a maldecir a Israel. Dios te va a dejar que camines siempre y cuando tus decisiones no afecten a algo mayor que tú. Si hay algo que va a afectar una decisión que estás por tomar en tu libre albedrío, Dios se te va a oponer. Y hay cuando Dios se te opone. Yo no quisiera que Dios se me ponga, no quiero tener a Dios de contrario. No lo quiero. Por eso intento caminar bajo la voluntad del Señor. ¿Se entiende esto? Mientras estés montado en tu terquedad, mientras vayas en tu mula de tu terquedad. Yo soy así, yo quiero esto, yo decidí esto es para mí. Mientras vayas montado en esa burra van a pasar algunas cosas. Primero piensa que tu camino es correcto. El que va montado en la mula piensa que lo que hace está bien, aunque todo el entorno mira que se está equivocando. El que está montado en su terquedad piensa que está bien lo que está haciendo. Segundo, no te das cuenta que hay cosas que pasan que no son naturales y no te das cuenta. Imagínense a Balaam. Balaam le pega a la burra y la burra le habla. Dice, ¿por qué me pegas? Imagínense, usted tiene un perro en su casa y le va a pegar el perro y dice, no me pegues. ¿Que usted se va a poner a hablar con el perro? No. Usted se va a espantar. ¡Wow! ¿Qué es esto? Un demonio. Se manifestó el perro, me está endemoniado. Llevemos al pastor que lo libera al perro. Porque usted se va a asombrar porque no es algo natural.
Pero cuando uno está en la terquedad, metido en su propia mula de la terquedad, no se da cuenta de las cosas sobrenaturales. Y ahí estaba en el diálogo con la burra. ¿Y por qué me pega? Y si tuviera ahora te mato ahora mismo. Y dice, pero yo soy tu burra. Yo soy tu burra. No te he llevado a todos lados. No te he acompañado a todos lados. Sí, le dice él. ¿Y entonces por qué me pegas? Tercero, cuando estoy montado en mi burra de la terquedad, no puedes percibir lo sobrenatural. Había un ángel parado delante de él y él no se da cuenta. Cuando estás montado en tu burra de la terquedad, se anulan tus sentidos espirituales. No puedes ver ni entender nada de lo espiritual. Estás montado en tu burrita. Y no ves lo sobrenatural. Entonces, cuando estás montado en esto, comienzan, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Y comienzas, y hay cosas que son de Dios, pero como no las comprendes, porque estás montado en tu burra de terquedad, dice, esto no es de Dios, porque no entiendes lo sobrenatural. Amén. Tienes que bajarte del asno. Tienes que bajarte del asno. ¿Por qué? ¿Por qué me doy? Yo quiero evitar el asno. Me encanta mi asnito. ¿Por qué tienes que bajarte del asno? Porque cuando te bajas del asno pasan ciertas cosas. Primero, tu mente se desata y tienes claridad. El día que te bajas del asno de la terquedad, tu mente, ¡poc! Dice, ¡ah! El día que tu mente tiene claridad, dejas de apalear aquello que no tiene la culpa por tus malas decisiones. Se lo repito, el día que te bajas del asno, tu mente se ilumina, se abre y dejas de apalear aquellas cosas que no tienen la culpa de que tú hayas decidido mal. ¿A cuánto le has echado las culpas de tus decisiones? Ah, yo soy así, ¿por qué? Soy así, ¿por qué? ¿A cuántos has maltratado y apaleado con tus actitudes, con tus palabras? ¿A cuánto has acusado que por la culpa de él tú estás en la condición que estás? Quizás un día Dios le abra la boca a alguna de esas personas y te responda como la burra. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me echas la culpa? ¿No he estado contigo siempre yo? No te he acompañado en todas las veces yo. ¿No he peleado por ti yo? ¿Cuántas veces apaleamos a la gente y le echamos la culpa de lo que son nuestras propias decisiones? Porque estamos montados en la burra. No sea cosa que te sorprenda alguno y te diga, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me maltratas así? Deja de echarle la culpa a la gente de tus decisiones. Deja de echarle la culpa a tus líderes. Deja de echarle la culpa a tus pastores de tu condición. Yo estoy así porque mis líderes, porque mis pastores. Tú tienes el poder de decidir. Si tú estás así, es porque quieres estar así. Tú tienes el poder de decisión. Tú tienes el poder de decidir de caminar en la voluntad de Dios o en tu propia voluntad. Tienes que decidir dónde vas a caminar, pero nadie. Yo no le puedo echar la culpa a nadie de lo que son mis decisiones. Si yo tuviera que culpar a mis pastores de todas las cosas que hicieron, yo no estaría aquí, ni mi esposo tampoco estaría aquí. Si yo quiero apalear a mis pastores, no estaría aquí, porque cometieron muchos errores, pero jamás sus errores condicionaron nuestro crecimiento. Le cuento algo, una de las poquitas cosas. Estaba en el liderazgo de jóvenes y habíamos trabajado todo el día un sábado.
porque hacíamos pizza libre, habíamos vendido como 200 tarjetas. Entonces trabajamos y trabajamos todo el día. Trabajamos tanto que no hicimos ni tiempo ni de cambiarnos. Entonces llegó la hora de la pizza libre, se cerraron las puertas y la orden de la pastora era: nadie entra sin tarjetas. Normal. Yo estaba en el equipo de trabajo que estábamos organizando. Yo no sé por qué salgo hacia afuera de la iglesia a buscar no sé qué, y cuando voy a entrar me paran en la puerta y me dice tarjeta. Y digo, pero yo soy el que estoy organizando. La pastora dio la orden que nadie entra sin tarjeta. Y no me dejaron entrar. Y yo le quería explicar, pero yo trabajé todo el día. Yo hice esto, aquello. No entras. Yo me enfadé mucho. Y fui y hablé con la pastora y dije, pastora, no me dejan entrar. Me dice, tu tarjeta. Le dije, pero trabajé todo el día, no tengo tarjeta, vendimos todo. No puedes entrar si no tienes tarjeta, la ley es pareja para todos. Dice, la gente nueva que llegó se está quejando que algunos de los líderes están entrando sin tarjeta. Digo, pero somos los organizadores. Digo, no importa. Y yo digo, pero, a ver, dice, si yo tengo, y esas fueron las palabras de mi pastora, si yo tengo que elegir entre un nuevo y tú, me quedo con el nuevo. ¡Pah! Ahora, ¿eso me condicionó? No. ¿Me fui de la iglesia? No. Me enojé, pero se me pasó. Nadie puede condicionar tus decisiones. No le puedes echar la culpa a nadie de las cosas que te pasan. Las cosas que te pasan son solamente por tus decisiones. ¿Me sigue? Amén. Ay, porque el pastor, ¿sabe cuántas veces me visitó mi pastor o nos visitó? En los años que estuvimos en la iglesia trabajando, una vez. Fue a mi casa, golpeó las manos, me dio algo y se fue. Esa es toda la visita que tuve del pastor. Nunca más apareció por mi casa, jamás. El diálogo que tenía con el pastor era una vez cada 15 días, nos sentábamos en el equipo de trabajo y después no lo veía más en todo el mes. Eso fue todo el diálogo que yo tuve con mi pastor. Ay, no, porque mi pastor fue lejano, ahora yo no puedo estar, porque mi pastor... No, yo decido quién me va a afectar o no. ¿Me entiende? Yo decidí vivir bajo la voluntad de Dios y que nada me afecte. Si yo caminaría bajo la voluntad permisiva, mis acciones hubieran sido diferentes y el resultado después de 18 años sería diferente. ¿Me entiende? Mire el de al lado, diga, tengo una exhortación para ti, dígale. No puedes echarle la culpa a nadie de tus decisiones. No puedes condicionar tus decisiones a una persona. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede tocar tu voluntad. Si hay algo que Dios mantiene en su palabra, es que nadie va a tocar tu voluntad, ni siquiera el diablo puede tocar tu voluntad. No importa lo que pase, no importa lo que te pase, no importa lo que te hagan, siempre tu voluntad estará intacta para que tú puedas decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida y con tu futuro. Amén. Entonces, tú decides ser diferente. Tú decides vivir diferente. Tú decides pensar diferente. Tú decides caminar en la voluntad de Dios o en tu propia voluntad. Tú decides cuál es el rumbo de tu vida. Deja de apalear la burra. Mientras sigas apaleando la burra, le seguirás echando la culpa a la gente. Cosas que solamente te corresponden a ti. ¿Qué es lo segundo que pasa cuando te bajas de la burra? Tu mente se alinea para saber lo que necesitas. Primero, tu mente tiene claridad. Segundo, tu mente se alinea para saber qué es lo que necesita. Josué 15:18. Mire lo que dice. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese tierras para labrar. Ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra al Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de agua, la fuente de arriba y la fuente de abajo.
Otoniel le manda a pedir tierra y esta mujer desobediente. No es desobediente, es alineada. Si usted está abajo de la burra o arriba de la burra, perdón, usted va a decir una mujer desobediente que no le obedeció al marido lo que tenía que hacer. Si tú estás debajo de la burra, va a decir es una mujer alineada. Acsa fue una mujer alineada. Mientras sigas montada o montado en el asno, solamente escucharás a los Otoniel. Gente que está arriba del asno como tú y vendrán y tomarán y te sembrarán palabras de lo que tú necesitas. No escuches a los que están montados arriba de la burra como tú. Porque ellos querrán que hagas lo que ellos te dicen. Cuando te bajas de la burra, tu mente se alinea para saber qué necesitas. En la voluntad permisiva de Dios, tomas lo que quieres. En la voluntad de Dios, tomas lo que necesitas. Se lo repito. En la voluntad permisiva de Dios, tomas lo que quieres. En la voluntad de Dios, tomas lo que necesitas. Una cosa es lo que tú quieres. Otra cosa es lo que necesitas. Tú sabes lo que quieres, pero Dios sabe lo que necesitas. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí? Entonces, mientras sigas escuchando a este tipo de gente, seguirás buscando lo que quieres y no encontrarás lo que necesitas. Cuando Acsa se baja del asno, se encontró con el Padre. Y cuando se encontró con el Padre, escuchó la voz que dijo, Acsa, ¿qué tienes? Algo pasó en ese encuentro. Algo sucedió cuando ella se encuentra con Caleb. De repente su mente fue tocada, algo pasó en la mente de Acsa, porque Acsa iba para decirle, bueno, yo sé lo que mi marido me ha dicho, yo sé lo que queremos, necesitamos algo diferente a esto. Pero cuando Acsa se encontró con el Padre, su mente se alineó. Y cuando su mente se alineó, vio lo sobrenatural. Y cuando ella ve lo sobrenatural, ve que el desierto podía crecer, podía florecer. Se lo repito, cuando su mente se alineó, vio lo sobrenatural. Cuando vio lo sobrenatural, su mente se activó, su fe se activó. Porque cuando tu mente se alinea con Dios, comienzas a percibir lo sobrenatural. Y cuando comienzas a percibir lo sobrenatural, tu fe se activa. Y cuando su fe se activa, cuando la fe de Acsa se activó, entonces su visión cambió. Y cuando su visión cambió, entendió lo que ella necesitaba. Y lo que ella necesitaba, lo único que podía hacer que su desierto floreciera era agua. No necesitaba otras tierras, necesitaba agua. Y no solamente agua, sino fuentes de agua. Este tipo de decisiones fue muy fuerte para Acsa, por su cultura, por la cultura en la que Acsa se movía. Porque el desobedecer a su marido era contracultural. Acsa tenía que obedecer porque vivía en una cultura de machistas y donde la mujer no tenía ni voz ni voto. El marido decía, tienes que hacer esto, y Acsa tenía que obedecer. Acsa se bajó con su mente diciendo, yo tengo que hacer lo que mi marido me está diciendo. Pero Acsa se arriesgó a otra cosa. Acsa se arriesgó a desobedecer. ¿Por qué se arriesgó? Porque cuando se encontró con el Padre, cuando se encontró con Caleb, su genética se activó. ¿Sabe quién era Caleb? Caleb significa audaz, significa impetuoso. Cuando se encontró con Caleb, su genética se activó y se volvió audaz y se volvió impetuosa. No importa lo que la cultura decía. Acsa estaba dispuesta a ir en contra de la cultura. No importa lo que su marido le había dicho. Ella estaba dispuesta y estaba alineada con Dios para hacer otra cosa.
Un encuentro con el Padre cambia todo. Un encuentro con el Padre que hace tanto. Un encuentro con el Padre te alinea. Un encuentro con el Padre te abre lo sobrenatural. Te activa la fe. Te cambia la visión. Eso es lo que hace un encuentro con el Padre. No importa lo que se oponga, raza, cultura, color. No hay nada que se pueda interponer a alguien que ha recibido la genética. Porque cuando te encuentras con el Padre hay una genética que se activa. Mientras estás sentado en la burra, en tus propias convicciones, hay una genética que parece trabada, parece que estuviera opacada. Pero cuando te encuentras con el Padre, esa genética, el Espíritu Santo comienza a activarla de una forma poderosa. No importa, y cuando ves eso no importa tu desierto. ¿Por qué? Ya conmigo, porque ha decidido creer. Cuando la mente de Axa se alinea, cuando ve lo sobrenatural, cuando su fe se activa, cuando cambia su visión, ya no importó el desierto, ya no importó lo que tenía, no importó lo que había heredado, porque había decidido creer. No a la ley de lo imposible, sino a la ley de aquel mayor y superior que decía que todas las cosas son posibles. Cuando Axa se encontró con el Padre y su mente se abrió, su genética se activó, vio ese desierto. Y las palabras del profeta Isaías, una ley espiritual, resonó en su mente. Cambiará el desierto en paraíso. Una ley espiritual que vino sobre Axa para poder transformar todo lo que ella quería. ¿Cómo hago esto? Solo tienes que bajarte del asna. Si no puedes bajarte de tus propias convicciones, tu desierto nunca cambiará. Mientras sigas montado en tus propias ideologías, tu desierto nunca cambiará. Mirarás todas las cosas y todas las cosas parecerán imposibles. Mirarás tu casa y será imposible. Mirarás tu economía y será imposible. Mirarás tu matrimonio y será imposible. Mirarás que todo es imposible. Porque hay una ley que te lo está gritando y es una ley natural. Pero el día que te bajas de ese libre albedrío en que has decidido caminar, el día que te bajas de montar en la burra, el día que te bajas de la burra, tienes un encuentro con el Padre. Y un encuentro con el Padre hace la diferencia. Un encuentro con el Padre activará tu genética. No importa lo que se oponga, porque mirarás con una visión diferente a la que tenías antes mientras estabas montado en la burra. Amén.